Continuemos, jóvenes, ¿no? Habíamos quedado ahora en formular nuestras ecuaciones, ¿no? Ya sabemos de dónde sale la conversión de fuente de tensión a fuente de corriente. Ustedes saben muy bien de que es sumamente útil en simplificación de circuitos eléctricos. Repito nuevamente, esta es mi fuente de tensión, la estamos convirtiendo en fuente de corriente aplicando la ley de Ohm. De la misma forma, esta es mi fuente de tensión, lo estamos convirtiendo en fuente de corriente aplicando ley de Ohm. Y básicamente, ¿qué es? Miren, la corriente es directamente proporcional a la tensión inversamente a la impedancia. ¿Qué significa? Fuente de tensión, perfecto, fuente de tensión. La inversa a la impedancia, está acá, ¿no? 5 ohmios, 5 ohms, ¿ya? Para el segundo caso, 50 voltios ángulo 90 grados, dividido entre 2 ohmios, ¿no? Entonces es ley de Ohm, ¿no? Si nosotros visualizamos acá, la corriente es pues igual a tensión sobre resistencia. Ya es simplemente un reemplazo. Ahora ya está convertido en fuente de corriente. Mi primera fuente de tensión, al igual que mi segunda fuente de corriente, ¿no? Gracias a la fuente de tensión hemos realizado el proceso de conversión. Ahora vamos con nuestras ecuaciones, que es sumamente importante el poder describir, ¿no? Para eso voy a realizar el borradito. Ya realizamos el borrado y nuevamente hacemos uso de nuestro lapicerito. A ver, un color celestito. ¿Veis? ¿Cómo formulamos nuestras ecuaciones? Recordarles nuevamente. Acá se tienen 3 mallas. En nodos simplifica una ecuación. Por consiguiente, voy a tener que obtener solo 2 ecuaciones lineales. Para ello, asignamos un nodo de referencia al lazo más simple, ¿ya? Del circuito. ¿Qué significa? ¿Dónde está el lazo más simple del circuito? Miren, acá tengo medio complicada la situación, ¿no? Tengo muchos elementos pasivos, ¿ya? Analicemos por debajo. Acá por debajo tengo bien simple, ¿no? El proceso de simplificación. Por consiguiente, en la parte más simple, asigno un nodo de referencia, ¿no? O sea, un nodo tierra, y bautizo con el nombre de B sub 0, ¿ya? Donde B sub 0, siempre en un nodo de referencia, se considera 0 voltios. Y ese factor es sumamente importante. Repito, asigno un nodo de referencia a la parte más simple de mi esquema circuital y le bautizo con B sub 0 igual a 0 voltios. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Es una regla de oro que tenemos que cumplir, ¿ya? 0 voltios. Una vez asignado, asigno también enlaces de nodo en las ramas. ¿Qué significa? Miren, en esta mi rama se enlazan, en este mi nodo se enlazan 3 nodos. 1, 2, 3. Entonces este será pues mi B sub 1, ¿ya? Porque este es mi B sub 0. El siguiente nodo, mi siguiente nodo. ¿Cuántas ramas? 1, 2, 3. B sub 2. Por consiguiente, mi sistema lo he convertido en 3 nodos de análisis. En la parte inferior, un solo nodo, ¿no? Que nombré B sub 0. La parte de referencia o tensión B sub 0 lo estamos bautizando de esta forma, ¿ya? Es básicamente un nodito, ¿no? Común entre todas las ramas, igual a B sub 0. Y en la parte superior se tienen 2 nodos, ¿ya? Porque el primer nodo tiene 3 ramas. Primera rama, segunda rama, tercera rama. En el segundo caso de la misma forma, ¿no? B sub 2, nodo principal, segunda rama, tercera rama. Listo. Bajo esa consigna, lo tengo acá, jóvenes, miren. Mi B sub 1, mi B sub 2 y mi nodo de referencia, ¿ya? Lo podemos simplificar de esta forma, ¿no ve? Es por las reglas normalizadas, que toda esta parte también pues equivale a solo esto, ¿ya? Es válido, ¿no? Solo esto. Ya, entonces, considerando estos factores, ahora vamos a analizar para formular nuestras ecuaciones. Y consiste básicamente en lo siguiente. A ver, trabajemos con rojito. Empecemos con el primer nodo, ¿ya? Voy a analizar
mi primer nodo, bien conocido como B sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Respecto a B sub 0, ¿ya? Respecto a B sub 0. ¿Y cuánto vale B sub 0? 0 voltios, ¿ya? Es bien importante, ¿ya? 0 voltios. Analicemos mi primer nodo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero analizar? A los elementos pasivos y a mis divisores de corriente o fuentes de corriente. ¿Cómo? Empiezo con este señor, ¿ya? ¿Cómo? De la siguiente forma. Saliendo, llego a mi nodo B sub 1, entonces anoto mi nodo B sub 1, ¿ya? Y el nodo de referencia B sub 0. Es como medirle con voltímetro, jóvenes. Miren, yo agarro un voltímetro X en este punto, ¿ya? Y le instalo entre el nodo B sub 1 y el nodo de referencia B sub 0. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto es mi caída de tensión en este mi elemento resistivo de 5 ohmios? Es pues B sub 1 menos B sub 0. ¿Estamos de acuerdo? En función de corrientes, B sub 1 menos B sub 0. ¿Ya? ¿Sobre qué? Obviamente sobre el resistor. ¿Cuánto vale? 5. ¿Listo? Ahora paso a analizar al elemento inductor. Mi inductor, ¿cómo será? Más. ¿Ya? ¿Más de qué? B sub 1. B sub 1 menos B sub 0. B sub 1 menos B sub 0. Menos B sub 0. ¿Sobre qué? Sobre J2. J2. Listo. Hemos analizado dos elementos pasivos que dependen del nodo B sub 1. ¿Qué llama más dependen? Fíjese muy bien. Depende este elemento resistivo de 4 ohms. ¿Cómo analizamos? Acá instalo nuevamente mi voltímetro X para orientarme, ¿no? Instalo mi voltímetro X y depende pues de B sub 1 menos B sub 2. Perfecto. Más B sub 1 menos B sub 2. ¿Ya? ¿Sobre qué? 4 ohmios. Listo. Este nodo ya quedó completamente analizado, a excepción de lo siguiente. ¿Qué fuente de tensión ingresa en B sub 1? A ver, por esta rama no hay tensión, por esta rama no hay tensión, por esta rama no hay tensión, pero por este extremo sí hay, ¿no? Una fuente de corriente. ¿De cuánto? Entonces es igual a 50 voltios, 0 grados, sobre 5. Listo. Ya he formulado mi primera ecuación. Esta es mi primera ecuación, ¿ya? ¿Qué es lo que nos corresponde ahora? Simplificar, jóvenes. Debemos de simplificar. Y para poder simplificar, necesariamente debemos de desarrollar. ¿Qué significa? ¿Ya? Lo voy a separar, por favor. Como ese es nuestro primer ejemplo, B sub 1 sobre 5. ¿Estamos de acuerdo? Menos. Algo bien importante acá que notar antes de poder simplificar es el siguiente proceso, jóvenes. Y voy a cambiar de colorcito. Un color amarillo, ¿ya? ¿Cuánto vale B sub 0, dijimos? 0 voltios. Miren, B sub 0, ¿cuánto vale? 0 voltios. ¿Cuánto vale B sub 0? 0 voltios. Entonces ya quedó simplificado, ¿no? Y ese factor nos ayuda mucho a poder analizar nuestro circuito y continuar. Acá ya quedó simplificado, simplemente queda B sub 1 sobre 5. Siguiente. B sub 1 sobre J2. B sub 1 sobre J2.
Y en este extremo sí tenemos que desarrollar porque es importante B sub 1 y B sub 2, porque B sub 1 y B sub 2 no valen 0, ¿no? Entonces hay que analizar. Más B sub 1 sobre 4. Menos B sub 2 sobre 4. B sub 2 sobre 4. Y finalmente mi fuente de tensión, ¿cuánto vale? 50 voltios, 0 grados sobre 5 ohmios. ¿Listo? Sigue siendo mi primera ecuación. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo factorizar? Sí puedo factorizar, jóvenes. ¿Cómo? Miren, los B sub 1, ¿no? Factoricemos, ¿ya? B sub 1 factorizando, que me queda un verdecito, ¿no? 1 sobre 5 acá, ¿no? 1 sobre 5. Seguidamente acá, más 1 sobre J2. ¿Ya? No se muestra muy bien, vamos a borrar la etiqueta. Y nuevamente escribimos, ¿no? Habíamos dicho 1 sobre J2. Para este caso, más 1 sobre 4. ¿Se tiene algún B sub 1 más? No se tiene. Entonces cesamos. Cesamos. ¿Ya? Cesamos. Seguidamente vamos con B sub 2. ¿No? Para B sub 2 es pues menos B sub 2. ¿Ya? Pero B sub 2, ¿qué valor tiene? B sub 2 tiene pues el valor de menos un cuarto. Un cuarto. ¿Ya? Y esto es igual a 50 voltios con un ángulo de 0 grados sobre 5, que es igual a mi primera ecuación. Primera ecuación. Listo. Ya hemos concluido, jóvenes, la ecuación. ¿Será verdad? ¿No? La pregunta es, ¿será verdad que este es el resultado de mi primera ecuación? Comprobemos, ¿no? Miren, en función matricial analicemos la primera ecuación. ¿Ya? B sub 1, columna B sub 1. Seguidamente B sub 2, columna B sub 2. ¿Ya? Fuente de tensión, 50 sobre 5. 50 voltios sobre 5, fuente de corriente. Y ahí está. Ahora, 1 sobre 5, 1 sobre 5, 1 sobre J2, 1 J2, 1 sobre 4, 1 sobre 4. ¿Y B sub 2 cuánto vale? Menos un cuarto, menos un cuarto. Por consiguiente, este de acá es pues igual a B sub 1. Y este de acá es igual a B sub 2 de la primera ecuación, ¿no? De esta ecuación. ¿Ya? Entonces, hemos determinado ya la matriz, ¿no? De la primera ecuación. ¿Qué nos corresponde? Determinar la matriz de la segunda ecuación. ¿Ya? Determinar la matriz de la segunda ecuación. Para ello, continuemos, ¿no? Podemos formular nuestra matriz de la segunda ecuación. Vamos a cambiar de colorcito, un color celeste, ¿ya? De manera rápida. Empecemos a determinar, ya esta parte voy a borrar porque va a ser de que no se me entienda. Muy bien. Ahora sí cambio el punterito con un color agradable. A ver, un violeta. ¿Listo? Vamos a analizar este segundo nodo ahora, ¿ya? Este segundo nodo, ¿ya?
empecemos a analizar nuestro segundo nodo. Nuevamente repito, es como si nosotros instaláramos un voltímetro B sub X, ¿no? Un voltímetro B sub X entre B sub 2 y B sub 0. Y nos preguntamos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Ya? Y acá de la misma forma, ¿no? Otro voltímetro B sub X respecto B sub 2 menos B sub 1, ¿no? Y determinamos cuánto vale, ¿ya? Para este caso, la caída de tensión en función de corriente del elemento resistivo 2. Vale pues B sub 2 menos B sub 0. Ya nos anotemos acá. B sub 2 menos B sub 0. Dividido entre el elemento a analizar, 2. Ya está. Siguiente elemento es pues un capacitor, ¿ya? Y habíamos dicho de que el capacitor siempre lleva signo negativo, menos J. ¿A qué es igual la caída de tensión? B sub 2 menos B sub 0 sobre menos J2. Entonces, B sub 2 menos B sub 0 sobre menos J2 negativo porque es un elemento capacitivo. ¿Ya? Ahora nos corresponde analizar el último elemento que se enlaza a la rama, ¿no? El resistor de 4 ohms. Por consiguiente, más B sub 2 menos B sub 1. B sub 2, ¿ya? Menos B sub 1. Sobre 4, ¿no? Sobre 4. Sobre 4, y es igual a ¿qué? Se tiene fuentes de tensión, a ver, por acá nada, por acá nada, por acá nada, por acá nada, y por aquí sí, ¿no? Se tiene, pues, ¿no? ¿A qué es igual la fuente de corriente? ...50 con un ángulo de desfase de 90 grados... ...dividido entre 2... ...que es mi segunda ecuación. Ahora, ¿qué nos corresponde para simplificar? Yo lo voy a hacer en vista de que no me quede espacio de manera directa, ¿ya? Primeramente vamos a simplificar nuestro B sub 0, ¿no? Es bien importante simplificar nuestro B sub 0. ¿Por qué es importante simplificar? Porque vale, ¿cuánto? 0 voltios. 0 voltios. 0 voltios. ¿Listo? Ahora sí, analizamos la simplificación con un colorcito violeta. ¿Cuántos B sub 1 tengo acá? Solo tengo uno. Perfecto. Tengo un B sub 1. ¿Ya? Tengo un B sub 1. ¿Ya? Pero este B sub 1 tiene un valor de menos un cuarto. Por este, ¿no? Por este signo negativo. Entonces, menos un cuarto. Listo. Seguidamente analizamos y factorizamos B sub 2. B sub 2. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a formularnos la siguiente factorización. Anotamos primeramente nuestra variable B sub 2. Abrimos nuestros paréntesis. A ver, lo vamos a hacer con un colorcito para que quede bien. Vamos a hacer uso de un colorcito verde. ¿Ya? Abrimos B sub 2. ¿Dónde se encuentra? Un medio. No acá, un medio. Un medio. ¿Ya? Seguidamente, negativo. Menos 1 menos J2. Por consiguiente, menos 1 J2. ¿Ya? Ya hemos analizado.
Y finalmente nos queda acá b sub 2, un cuarto, ¿no? Entonces, más un cuarto de b sub 2 igual a 50, 90 grados sobre 2. ¿Listo? Que es nuestra segunda ecuación. Ahora, si analizamos, ¿no? ¿Hemos logrado lo que nos hemos propuesto? Sí, jóvenes. Miren, ¿por qué hemos logrado? Por lo siguiente. Voy a cambiar colorcito. ¿Ya? Para cambiar colorcito, lo que hacemos es, pues, un color amarillo. Miren, acá tengo un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Acá tengo un cuarto. ¿Dónde está un cuarto? Está acá. Un cuarto. Acá tengo un cuarto. Está acá, un cuarto. Tengo menos 1 J2. Está acá. 1 menos J2. Y finalmente un medio. Un medio. O sea, todo esto está pues acá. ¿Ya? Y mi fuente de tensión, ¿cuánto es? 50 sobre 2. ¿No? Está 50 sobre 2, ángulo 90 grados. Entonces ya se tienen las ecuaciones. ¿Qué es lo que nos corresponde resolver? Simplemente la matriz. Quiero determinar b sub 2. ¿A qué es igual b sub 2? O b sub 1 para este caso, ¿no? Acá está resuelto con b sub 1. ¿Ya? ¿Dónde está b sub 1? Quiero ver cuánto es la caída de tensión en este nodo. Si conozco la caída de tensión en este nodo, puedo conocer la corriente, ¿no? En ambos sentidos. ¿Ya? Entonces, el objetivo es determinar la caída de tensión B sub 1 para conocer la corriente. Por eso que se ha formulado acá. ¿Cómo determino ello? Es sumamente sencillito, jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un criterio, jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos que realizar para poder determinar? Simplemente debemos de hacer un reemplazo. ¿Ya? Repito, debemos de hacer un reemplazo. Miren, en la parte del denominador no se toca nada. ¿Por qué? ¿A qué es igual en decimales menos un cuarto? Ya, estoy analizando esto. ¿A qué es igual menos un cuarto? En decimales es pues igual a menos 0,25. Lo mismo, ¿no? Usted simplifica todo esto. Ejemplito. ¿A qué es igual 1 sobre J2? A J05, está acá, ¿no? Tiene que simplificar, ¿no? Lo mismo para este, lo mismo para este. Tienen que simplificar esto, ¿ya? Deben de simplificar en decimales. Ahora, en la parte del numerador, de la misma forma, ¿cuánto vale, pues, 50 entre 5? ¿Y cuánto vale 50 entre 2? ¿No? Vale, pues, 50 entre 5 vale 10. ¿Cuánto vale 50 entre 2? Vale 25. ¿No? Entonces, ustedes tienen que simplificar. ¿Ya? Como conclusión, realizan las operaciones haciendo uso de la calculadora y van a llegar a obtener este valor del B sub 1. Conoce su caída de tensión en B sub 1, ¿ya? Seguidamente tiene que aplicar ley de Ohm para saber cuánto vale mi corriente en este punto, ¿no? Ley de Ohm, ¿no? La corriente es igual a tensión sobre resistencia. ¿Ya? Entonces, aplicando ello acá, mi tensión B sub 1, ¿cuánto vale? 24.7, 24.7, ¿no? Está acá. ¿Y sobre qué? Sobre 2, ¿no? ¿Por qué 2? Ahí está acá, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Tiene que convertir esta forma rectangular a forma polar. Y listo. Ha llegado a obtener la corriente que circula en esta rama. Entonces acá se tiene que tener el cuidado de poder hacer uso de la calculadora. Como tarea, ustedes me tienen que realizar como segundo ejemplo el mismo esquema circuital, repito, y lo único que cambian es pues reemplazar, ¿sí?, los valores de los elementos pasivos por los que ustedes deseen.
¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Pregunta? Luis Omar, ¿alguna pregunta? Luis Omar. Diego. Diego. No, dicen, que Muy claro, bien. licenciado. Ricardo Orozco. Licenciado, he estado atento, más con lo que va a pasar el video, creo que no, licenciado. Muchas gracias. Ya, muy bien, jóvenes. Continuando, les dejo como nota lo siguiente, ya, por ultimito para concluir. La siguiente sesión, que es mañana, vamos a ver el teorema de Thevenin, ya, y el teorema de Norton. Para eso es sumamente importante recordar los conceptos anteriores que hemos visto, ¿ya? ¿A qué me refiero? Básicamente, el teorema de Thevenin consiste pues en lo siguiente, ¿ya? Imaginemos de que mis líneas segmentadas, ¿ya? Mis líneas segmentadas representa una fuente de corriente alterna desde el punto de vista de sistemas electrónicos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Acá voy a dibujar mis transistores, todo un esquema complejo de componentes, de elementos pasivos, ¿ya? Y finalmente sale simplemente dos bornes, ¿no? A y B, ¿para qué? Para alimentar mi carga. Para este caso, mi impedancia, ¿ya? Mi impedancia, ¿ya? Este esquema circuital complejo lo puedo simplificar solo empleando una fuente de tensión simplificada y su impedancia de forma serie. ¿Ya? Entonces, nos ayuda mucho a poder interpretar y simplificar circuitos. Repito, no tiene N aplicaciones. Por el momento, para nosotros, un circuito complejo lo puedo tratar como simplemente una fuente de tensión Thevenin con su impedancia de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? Circuitos complejos podemos llegar a simplificar empleando el teorema de Thevenin de la siguiente forma. Solo una fuente de tensión Thevenin, ¿ya? Fuente de tensión Thevenin con su impedancia Thevenin. Y listo. Esta es mi cajita negra, ya está simplificado. ¿Qué es lo que me queda? Tengo mis borneras para poder alimentar ¿qué? Cualquier impedancia de carga. Puede ser elementos resistivo, inductivo o capacitivo. Ahora, quiero convertir esta mi fuente de Thevenin a fuente de corriente. ¿Cómo lo hago? Miren, aplicando ley de Ohm. Acá voy a aplicar. La corriente es igual a la tensión sobre la impedancia. Reemplazando datos, la corriente, ¿cuánto vale la tensión? Voltaje de Thevenin, ¿ya? Voltaje de Thevenin. ¿Y cuánto vale la impedancia? Impedancia de Thevenin. Impedancia de Thevenin, ¿ya? ¿Y cuál sería el esquema circuital de todo lo que he visto acá? Súper sencillo. Fuente de tensión positivo saliendo, entonces flecha saliendo. Ah, perfecto. Mi fuente de tensión, para mi caso ahora, mi fuente de corriente con flecha saliendo y su impedancia de Thevenin en paralelo, ¿ya? En paralelo. ¿Y dónde estarán sus borneras para poder alimentar cualquier carga? En estos puntos. A, ¿ya? Y B. ¿Eso qué significa? Yo he hallado y simplificado un circuito complejo en fuente de Thevenin y su impedancia de Thevenin. Lo puedo convertir a fuente de corriente. Miren, está en fuente de corriente. A esa fuente de corriente se conoce como corriente de Norton, ¿ya? Y si yo tuviera un circuito complejo X, ¿lo puedo convertir a una fuente de corriente de este tipo? Sí, si lo he convertido en fuente de corriente de este tipo, lo puedo convertir también a fuente de tensión Thevenin, o sea, en ambos lados. O bien, fuente de tensión Thevenin a corriente Norton o corriente Norton a fuente de tensión Thevenin. ¿Ya? Esta característica, como ejemplo práctico, lo vamos a ver el día de mañana. Fíjense muy bien, ya está convertido, ¿no?
Si yo tengo una fuente de tensión Thevenin con su impedancia en serie, ahora se convierte pues a paralelo, pero en fuente de corriente. Pero si yo tengo una fuente de corriente con su impedancia en paralelo, también lo puedo convertir a fuente de Thevenin con su impedancia en serie, o viceversa. ¿Ya? Este factor lo vamos a ver en la siguiente sesión, que es el día de mañana. Mañana se les va a compartir el enlace, jóvenes, para poder seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, nuestro siguiente punto es, pues, el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Muy bien, en vista de que no se tiene preguntas, jóvenes, lo dejamos acá y nos vemos el día de mañana. Buenas noches, jóvenes, que les vaya bien. Mañana les comparto el enlace. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches.